De los temas que hemos preparado para ustedes tiene que ver con las poblaciones de las que no solemos hablar en momentos en los que todo el mundo está angustiado por sí mismos. Hay crisis en este país que se suman a eventos complejos como el que estamos viviendo a propósito del COVID-19. La saturación y el hacinamiento en las cárceles es uno de ellos y de manera muy particular el amplísimo grupo de personas que están esperando una condena, porque se abusa en este país de algo que se le llama prisión preventiva oficiosa, que no es otra cosa más que tener a las personas encerradas en lo que se inicia un proceso judicial para determinar si son culpables o inocentes. De este amplísimo grupo, las mujeres, como un grupo afectado por la política represiva del Estado en la mal llamada guerra contra el narcotráfico, sí, las mujeres en prisión son un grupo en una situación muy desaventajada. Y de eso vamos a hablar con Verónica Garzón, quien es coordinadora de incidencia legal de Así Legal. Muchísimas gracias, Verónica. Nos escuchas, te saluda Miguel Pulido. Comparto micrófonos con Ixchel Cisneros en el que es el programa de Ricardo Rafael. ¿Cómo estás? Hola, muchas gracias. Muy bien. ¿Y ustedes? También muy bien. Oye, cuéntanos, ustedes tienen un trabajo histórico, ya me atrevo a decir, aunque son una organización llena de jóvenes. En los últimos años, por lo menos en la última década, yo sé por el seguimiento noticioso del impresionante trabajo que han hecho con población desaventajada. Y en este momento, ustedes han llamado la atención sobre lo que sucede con las mujeres que están en prisión, que son inocentes o que están esperando incluso juicio. Cuéntanos, ¿cuál es su perspectiva? Sí, bueno, justo nosotras hemos estado trabajando ya desde hace muchos años con este tipo de población, sobre todo población privada de libertad, pero en específico aquellas que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, como son las mujeres. De todo lo que la experiencia de Así Legal y todo lo que hemos estado trabajando, pues nos hemos dado cuenta que las mujeres, al igual que en el exterior, pues no acceden a los derechos en condiciones de igualdad. Y eso se agrava, esa situación se vuelve un poco peor cuando se encuentran en contextos de encarcelamiento. Ahí pues donde ellas no pueden acceder a los servicios, bienes o derechos de manera libre, sino que tienen que estar esperando a que las autoridades de los centros penitenciarios se los provean, pues se encuentran en una situación de mucha mayor desventaja porque las cárceles están hechas por y para los hombres. Entonces todas sus necesidades se ven invisibilizadas y no tienen manera de ejercer efectivamente sus derechos allá adentro porque pues en realidad nunca nadie las voltea a ver. Y pues justo el trabajo de Así Legal ha ido enfocado en ver cómo podemos ayudar a que las mujeres puedan acceder a la justicia en condiciones de igualdad, sobre todo aquellas que se encuentran en prisión preventiva, que ya llevan seguro pues muchísimo tiempo, ¿no? Verónica, ¿en qué consiste esta campaña que ustedes tienen de las mujeres olvidadas y cómo la ciudadanía puede ser parte de esta? Pues la campaña consiste, bueno, primero la campaña surgió un poco del trabajo que hemos estado realizando de campo, derivado de algunas entrevistas que tuvimos como, con varias mujeres a lo largo y ancho de la República. Bueno, identificamos como una serie de patrones que pudimos ver en los casos de las mujeres que estaban específicamente por delitos del fuero federal. Todas ellas tenían un abuso excesivo de la prisión preventiva. Bueno, el límite constitucional que establece, bueno, nuestra constitución es de 2 años. Bajo ninguna circunstancia debería exceder ese año de esos 2 años de prisión preventiva para ya tener una sentencia, ya sea condenatoria o absolutoria. Y en los casos de delitos del fuero federal hemos notado que hay un exceso en el uso y más bien un abuso en la prisión preventiva y que ha afectado desproporcionadamente a mujeres, porque derivado de todas las relaciones asimétricas de poder que han tenido o que muchas de ellas son víctimas previas, ¿no?, de violencia en sus familias o en sus relaciones, han acabado en contextos no solamente de violencia, sino de una desventaja social bastante grande, y cuando entran a los centros penitenciarios, pues como ya les había comentado, la desventaja se agrava. La campaña consiste justo en tratar de ayudar a que accedan a la justicia, es decir, cambiar de medida cautelar a otra que no sea prisión preventiva y de la manera que ellas puedan enfrentar su proceso en libertad. Ese es el objetivo de la campaña, es decir, tratar de hacer efectivo esa disposición o esa normativa constitucional que dice que no puedes estar más de 2 años en prisión preventiva y hacerlo efectivo para las mujeres
que estando en los centros penitenciarios no solamente sus necesidades se ven invisibilizadas, sino que ya ha sido reconocido por muchos órganos internacionales que las mujeres sufren o tienen un mayor riesgo de sufrir violencia al interior de los centros, sobre todo violencia sexual. Entonces, esta campaña va encaminada justo a que la prisión preventiva deje de tener efecto, se cambie de medida cautelar y ellas puedan enfrentar su proceso en libertad. Verónica, durante muchos años un grupo de especialistas, de organizaciones de la sociedad civil con un manifiesto enfoque feminista, pienso en este momento, mientras te escucho describir lo que sucede en las prisiones de México y con las mujeres, en X Justicia para las Mujeres, una organización que ha iniciado una campaña que lleva por título Liberarlas es lo justo. En los medios de comunicación, quienes escuchan o quienes ven esta transmisión habrán notado que se está poniendo sobre la mesa lo que están haciendo otros países, las medidas de liberación preventiva que incluso se están haciendo en Estados Unidos. La expectativa de ustedes sería que el gobierno aprobara alguna suerte de medida administrativa. ¿Cuáles son los recursos legislativos que tienen en este momento el gobierno federal? Esto es a cargo de la Secretaría de Gobernación. Cuéntanos, ¿cuál es la ruta que ustedes ven para avanzar en esta medida que me atrevo a decir que tiene un altísimo grado de urgencia? Sí, bueno, justo creo que de las preocupaciones principales que tenemos aquí en Así Legal en estos últimos meses ha sido precisamente el cómo podemos solucionar este gran problema que existe al interior de los centros penitenciarios y que genera un riesgo altísimo para las personas que están viviendo ahí adentro. Las herramientas legislativas ahí están. Para la población privada de libertad está la Ley Nacional de Ejecución Penal. Es una legislación específica en la materia que contiene una serie de figuras o herramientas que le permiten a los jueces y a las juezas de ejecución penal, así como a las autoridades penitenciarias, emitir medidas o emitir resoluciones que otorguen la libertad de las personas, ya sea una libertad anticipada, libertad condicionada, que son diversas de las figuras que contiene esa norma. Las herramientas existen. El problema que nosotras hemos identificado es, bueno, ahorita es una situación de emergencia, pero en realidad siempre ha existido siempre hemos observado esta renuencia por parte de las autoridades de aplicarla efectivamente. Y ese ha sido uno de los problemas principales que ha quejado al sistema penitenciario en los últimos años, o bueno, en las últimas décadas en realidad, que tiene que ver con la sobrepoblación y el hacinamiento, que muchos de los centros penitenciarios se encuentran bajo esas condiciones y que el hacinamiento y la sobrepoblación generan, y eso es reconocido por todo el mundo, generan condiciones insalubres, condiciones de inseguridad que afectan la integridad personal de los sujetos que están ahí adentro. Entonces, bajo esta coyuntura que tenemos ahora de un virus como es el COVID, pues tenemos que tomar las medidas necesarias para ver cómo hacemos efectiva esa norma que ya existe y cómo hacemos efectivas esas herramientas que ya nos otorga la legislación para poder liberar a las personas que ya están en los supuestos o bajo los supuestos que establece la ley, como por ejemplo el tener ya el 50% de su pena compurgada o el 70%, el haber cumplido con determinadas actividades al interior del centro penitenciario. Hay muchas personas que por desconocimiento de esta norma o por falta de una defensa adecuada no han podido acceder a estos beneficios, cuando ya son potenciales beneficiarias. Entonces, lo que nosotras abogamos aquí desde Así Legal es, en primer lugar, que esta situación de riesgo amerita que todas estas personas salgan de manera pues masiva, ¿no? El tratar de que sea una medida de carácter generalizada y que tenga un impacto significativo en la reducción de estos niveles de sobrepoblación y hacinamiento que ahorita atentan gravemente contra la integridad de las personas, sobre todo en el tema del virus que ahorita nos importa, ¿no? Verónica, cabe recalcar que muchas de estas mujeres no han sido declaradas culpables, ¿no? O sea, en principio creo que tienen muchísimo tiempo en prisión y ni siquiera se les ha declarado si son culpables o inocentes, ninguna de las dos cosas, o sea, están como en un limbo. Y además me gustaría que describieras ¿cuál es la situación de una mujer en una prisión? O sea, para sentir un poco más de solidaridad con estas mujeres y no salir con este discurso de están liberando criminales, ¿no? O sea, ¿cómo es que estas mujeres que ni siquiera han sido declaradas culpables están viviendo en una prisión y ahora se enfrentan a una emergencia como el COVID-19 adentro de una prisión? Sí, bueno, justo lo que mencionas, el hecho de que están en un limbo, me parece justo el término adecuado, ¿no? Pero por dos razones principalmente, no solamente porque ya llevan en prisión preventiva un tiempo excesivo, ¿no? Y
por ley son inocentes como tal, porque no hay una sentencia condenatoria en su contra, sino además porque en el caso de mujeres, y eso hablando un poco y relacionado con la campaña que tiene X Justicia, de liberarlas es justicia, va justo encaminado a eso, es entender un poco cuáles son las razones por las que las mujeres en este momento o esta población en específico que estamos atendiendo, estas mujeres están en conflicto con la ley penal y que son razones de género, son razones que tienen que ver con relaciones asimétricas de poder, donde ellas en realidad no, la participación en el acto delictivo, si es que fue nula, realmente fue completamente desligada de su voluntad, ¿no? Derivada de esta disparidad que existía entre ellas o sus parejas, porque normalmente era o sus parejas o algún familiar quienes estaban involucrados pues de manera mucho más profunda, ¿no? Y ellas al final solamente eran unos medios para llegar a algún fin. Entonces, tomando en cuenta estas dos perspectivas y entender las razones por las que las mujeres se encuentran en conflicto con la ley penal y en específico en el contexto que nos otorga la guerra contra el narcotráfico y en el punto más álgido que fue justo 2012, donde casi todas estas mujeres fueron detenidas de manera masiva, enredadas, muy grandes, donde acabaron arraigadas, donde fueron torturadas. Partiendo de todo eso es que justo nosotras hablamos de una población pues, de atención prioritaria, ¿no? En situación de vulnerabilidad. Y no solamente están en riesgo o sufrieron algún tipo o un historial de violencia antes de entrar a los centros penitenciarios, que justo las llevó a estar involucradas en estos actos delictivos, sino que al interior de los centros penitenciarios se encuentran en un mayor riesgo de sufrir actos de violencia en su contra. Sobre todo lo que tiene que ver con trata, con acoso sexual o violencia sexual, ¿no? Ya en su carácter mucho más grave. Y pues al interior de los centros penitenciarios la situación es realmente, en primer lugar, ellas sufren un abandono mucho mayor en comparación con los hombres, porque ellas tienen este doble estigma, uno por ser mujeres, ¿no? Sufren una doble discriminación por ser mujeres al interior de los centros penitenciarios, pero sobre todo por ser mujeres en conflicto con la ley penal, que esta rompe con el estereotipo de la mujer buena, la mujer que sigue la norma, la mujer que hace las cosas bien, ¿no? Entonces, sí. El rompimiento de este estereotipo es lo que genera que muchas de sus familias las abandonen cuando están al interior de los centros penitenciarios, y entonces partimos de una realidad donde las autoridades de los centros penitenciarios son quienes deberían otorgar todos los bienes y servicios necesarios para pues, acceder a los derechos en condiciones de igualdad, ¿no? Hablando de salud, educación, trabajo. Pero eso no puede ser realidad porque los centros penitenciarios no se dan abasto con la cantidad de población que tienen ahorita, que es demasiada, ¿no? Sí. No tienen presupuesto suficiente. Lo que sucede es que las familias son quienes acaban manteniendo a las personas allá adentro y ellas son las que les depositan mensualmente una cantidad o les llevan comida, les llevan bienes, les llevan todo lo que necesitan. En el momento en el que las mujeres son las que se encuentran en una situación mucho mayor de abandono, pues no tienen manera de satisfacer esas necesidades porque sus familias no se las otorgan. Además, en los casos que identificamos, que es uno de los patrones que está exclusivo en las mujeres del fuero federal, es que ellas se encuentran recluidas en centros penitenciarios lejanos a sus domicilios o a sus hogares de origen, donde se encuentra el resto de sus familias. Y como muchas de ellas vienen de contextos de marginación y pobreza casi extrema, pues genera, por supuesto, que las familias no puedan costear esos transportes, lo que agrava la situación de abandono. Pues ahí está esta situación que nos describe Verónica Garzón. Usted ha escuchado cosas que no son comunes de abordar en los espacios periodísticos porque estamos tentados a hablar estrictamente de la dimensión médica o epidemiológica de lo que estamos viviendo, pero son circunstancias estos días que tienen distintas aristas. Esta que nos comparten de Así Legal es muy, pero muy sensible. Prestémosle atención, ahí están las medidas, ya se dijo, y por lo pronto vamos a un corte.